La liturgia di oggi ci offre tre parole essenziali La per la vita liturgia de hoy nos dell'Apostolo. ofrece tres palabras fundamentales para la vida del apóstol: confesión, Persecuzione, persecución, preghiera. oración. La confessione è La quella di confesión Pietro nel es la de Vangelo, Pedro en el quando la Evangelio, domanda cuando del el Señor Signore le da pregunta, generale diventa ya no de particolare. manera general, sino particular. Infatti Gesù En efecto, dapprima chiede Jesús la gente primero chi pregunta, dice che sia il figlio ¿quién dice dell'uomo. la gente que es el Hijo del Da Hombre? questo Y sondaggio de esta encuesta emerge da più parti che il se popolo revela que considera Gesù un distintas profeta. maneras que la E gente allora il considera a maestro pone Jesús ai un profeta. discepoli la domanda Es davvero cuando el maestro decisiva. dirige a sus discípulos la pregunta Ma voi decisiva: chi pero dite che io vosotros, sia? ¿quién decís que soy yo? A questo punto Y a este risponde punto solo responde Pietro: solo Pedro: tu sei il tú eres el Cristo, Mesías, il figlio del el Dio Hijo de vivente. Dios vivo. Ecco la confessione. Esta es la confesión. Riconoscere in Reconocer Gesù il Messia que atteso, en Jesús il el Dio Mesías vivente, esperado, el Dios vivo, Signore della el propria Señor vita. de la propia vida. Questa domanda vitale Gesù la Esta rivolge pregunta oggi a esencial noi, la a dirige tutti Jesús a noi, todos nosotros, in particolare a y en noi particular pastori. a nosotros È la pastores. domanda Es la decisiva pregunta davanti alla decisiva quale ante la non cual valgono no valen risposte di respuestas circostanza, circunstanciales, perché è un gioco la porque vita. es un juego la vida. E la domanda Y la della pregunta vita sobre la vida chiede una risposta di exige vita. una respuesta de vida. Perché a poco serve conoscere Pues de gli poco sirve articoli conocer di los fede artículos de la fe se non si confessa si no se Gesù confiesa a Signore Jesús della como propria Señor de la vita. propia vida. Oggi Egli ci Hoy guarda negli Él nos occhi mira a los ojos e chiede: y nos pregunta: chi sono io per ¿quién te? soy yo para ti? Come a dire: sono ancora io Es il como si Signore della dijera: tua ¿soy yo vita, todavía el Señor de la tu vida, direzione del la tuo orientación cuore, de tu la corazón, ragione della la tua razón de tu speranza, esperanza, la tua fiducia tu confianza incrollabile? inquebrantable? Con San Pietro anche noi Como San rinnoviamo Pedro, oggi la también nostra nosotros scelta di renovemos vita hoy nuestra opción come de vida discepoli e como apostoli. discípulos y apóstoles. Passiamo nuovamente dalla Pasamos prima alla nuevamente de la seconda primera domanda a di la Gesù segunda pregunta de per essere Jesús para suoi, ser suyos, non solo a parole, no solo de ma con palabra, i fatti sino e con nella las vita. obras y con nuestra vida. Chiediamoci se Preguntémonos siamo si cristiani da somos salotto cristianos de salón, che chiacchierano de esos que su come vanno le comentan cómo van las nella cosas en la Chiesa e nel iglesia, en mondo, el mundo, oppure o si apostoli somos in cammino apóstoles en camino, che que confiesan Gesù a Jesús con la con la vita vida, perché hanno Lui nel cuore. porque los llevan a Él en el corazón. Chi confessa Gesù sa Quien che confiesa a non è Jesús tenuto sabe soltanto a dare que no ha de dar pareri, solo opiniones, ma a dare la vita. sino dar a la vida. Sa che non può credere Sabe que in no modo puede creer tiepido, con ma è tibieza, chiamato a sino que está bruciare per llamado a amore. arder por amor. Sa Sabe que en la vida può no puede galleggiare o conformarse adagiarsi nel con vivir benessere, al día ma deve rischiare o di prendere il acomodarse, largo, sino que rilanciando tiene que ogni correr el giorno riesgo de ir mar nel dono di adentro, sé. renovando cada día el don de Chi sí mismo. confessa Gesù Quien confiesa a Jesús fa come se Pietro e comporta como Paolo, Pedro y Pablo, lo segue lo fino sigue alla hasta el fine, final, non fino a un certo no punto, hasta un ma cierto fino alla punto, fine. sino hasta el E final. lo segue sulla Y lo sua sigue via, en su non camino, sulle nostre no vie. en nuestros La caminos. sua via Su è la camino via es della el vita camino nuova, de la vida della nueva, gioia de la e alegría della y de la resurrezione. resurrección. La via che passa El anche camino que attraverso pasa la también por croce la cruz e le y la persecuzioni. persecución. Ecco la seconda parola, He aquí la persecuzione. segunda palabra, persecución. Non solo Pietro e No solo Paolo Pedro y hanno Pablo dato il sangue per Cristo, han derramado su sangre por l'intera Cristo, comunità sino agli que inizi toda la è comunidad stata a los comienzos fue perseguida, come ci ha como ricordato nos lo il recordaba libro degli el Atti libro de degli los Hechos de Apostoli. los Apóstoles. Anche oggi in varie Incluso parti del hoy en mondo, día en varias a partes del volte in un mundo, clima a di veces en un clima de silencio, non di rado,
Y no es raro silenzio complice. que sea un silencio Tanti cómplice. cristiani sono emarginati, Muchos cristianos son marginados, calumniados, discriminados, fatti oggetto di víctimas de una violencia anche mortale, incluso spesso mortal, senza il doveroso a menudo impegno sin di chi que los que potrebbe podrían far hacer que se rispettare i respetaran loro sus sacrosanti sacrosantos diritti. derechos Vorrei no hagan sottolineare nada. soprattutto quanto l'Apostolo Quisiera Paolo subrayar sobre afferma todo lo que el prima apóstol di Pablo essere, afirma come lui antes de ser, scrive, como escribe, versato in derramado offerta. en libación. Per lui Para vivere él la a Cristo, vida, il Cristo vivir la crocifisso, vida che es ha vivir a dato la vita Cristo, per Cristo lui. crucificado, que ha dado la Così, vida da por él. discepolo De este fedele, modo, Paolo ha seguito de il discípulo Maestro, fiel, siguió offrendo lui al Maestro, anche la ofreciendo vita. también él su propia vida. Senza la croce Sin la cruz non c'è Cristo, no hay Cristo, ma senza la pero croce sin la cruz non c'è no nemmeno puede il haber cristiano. tampoco un cristiano. Infatti è En efecto, es della virtù cristiana propio de la virtud non cristiana solo no operare hacer il bene, solo el ma bien, anche sino saper también sopportare saber il male, soportar los males, come Gesù. como Jesús. Soportar el mal no es solo tener paciencia y continuar con resignación. Soportar es imitar a Jesús, es cargar el peso, cargarlo sobre los hombros por Él y por los demás. Es aceptar la cruz avanzando con confianza, porque no estamos solos. El Señor crucificado y resucitado está con nosotros. Así como Pablo, podemos decir que en todos estamos atribulados, pero no aplastados, apurados, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados. Soportar es saber vencer con Jesús a la manera de Jesús, no a la manera del mundo. Por eso Pablo, lo hemos oído, se considera un triunfador que está a punto de recibir la corona. Escribe: he combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. La única conducta en su buena batalla ha sido vivir no para sí mismo, sino para Jesús y para los demás. Vivió corriendo, es decir, sin escatimar esfuerzos, más bien consumándose. Una cosa dice que conservó, no la salud, sino la fe, es decir, la confesión de Cristo. Por amor a Jesús superó las pruebas, las humillaciones y los sufrimientos que no se deben buscar sino aceptar. Y así en el misterio del dolor ofrecido por amor y en este misterio que muchos hermanos perseguidos, pobres y enfermos encarnan también hoy, brilla el poder salvador de la cruz de Jesús. La tercera palabra es oración. La vida del apóstol, que brota de la confesión y desemboca en el ofrecimiento, transcurre cada día en la oración. La oración es el agua indispensable que alimenta la esperanza y hace crecer la confianza. La oración nos hace sentir amados y nos permite amar. Nos hace ir adelante en los momentos más oscuros, porque enciende la luz de Dios. En la Iglesia, la oración es la que nos sostiene a todos y nos ayuda a superar las pruebas. Nos lo recuerda la primera lectura. Mientras Pedro estaba en la cárcel de la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Una iglesia que reza está protegida por el Señor y camina acompañada por Él. Orar es encomendarle el camino para que nos proteja
La oración es la fuerza que nos une y nos sostiene. Es el remedio contra el aislamiento y la autosuficiencia que llevan a la muerte espiritual. Porque el espíritu de vida no sopla si no se ora. Y sin oración no se abrirán las cárceles interiores que nos mantienen prisioneros. Que los santos apóstoles nos obtengan un corazón como el suyo, cansado y pacificado por la oración. Cansado porque pide, toca e intercede. Lleno de muchas personas y situaciones para encomendar, pero al mismo tiempo pacificado porque el Espíritu trae consuelo y fortaleza cuando se ora. Qué urgente es que en la Iglesia haya maestros de oración, pero que sean ante todo hombres y mujeres de oración, que viven la oración. El Señor interviene cuando rezamos. Él, que es fiel al amor que le hemos confesado y que nunca nos abandona en las pruebas. Él acompañó el camino de los apóstoles y os acompañará también a vosotros, queridos hermanos cardenales, aquí reunidos en la caridad de los apóstoles que confesaron la fe con su sangre. Estará también cerca de vosotros, queridos hermanos arzobispos, que recibiendo el palio seréis confirmados en vuestro vivir para el rebaño, imitando al buen pastor que os sostiene, llevándoos sobre sus hombros. El mismo Señor que desea ardientemente ver a todo su rebaño reunido, bendiga y custodie al patriarca ecuménico y también a la delegación del patriarcado ecuménico. Bendiga al querido hermano Bartolomé, que la ha enviado como señal de comunión apostólica. Termina el Papa Francisco su homilía con esta referencia a la delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla.